Asignatura Trigonometría. Tema Solución de triángulos oblicuos. Definiciones importantes. Un triángulo es una porción del plano limitada por tres rectas que se intersecan 2 a 2 en puntos llamados vértices. Un triángulo oblicuo es aquel triángulo que no tiene un ángulo recto. Ley de senos. En cualquier triángulo, la razón entre el seno de un ángulo y el lado opuesto a ese ángulo es igual a la razón entre el seno de otro ángulo y el lado opuesto a ese ángulo. Es decir, que en el triángulo que tenemos aquí del lado izquierdo, el lado A entre el seno del ángulo A es igual al lado B entre el seno del ángulo B es igual al lado C entre el seno del ángulo C. Es muy importante recalcar aquí que los lados los estamos manejando con minúsculas A, B y C, mientras que los ángulos los estamos manejando con mayúsculas A, B y C. Y la formulita que aparece de este lado es la ley de senos. Se recomienda utilizar la ley de senos cuando, número 1, se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, o cuando se conocen dos ángulos y cualquier lado. Vamos a dar un ejemplo de cada una de estas opciones. En el ejemplo número 1 dice: calcula el valor de todos los ángulos y lados considerando los siguientes valores. Lado A es 5, ángulo A es 32 y lado B es 8. Lo primero que se tiene que hacer es plantear los datos, es decir, sustituir estos valores que tiene el ejemplo en el triángulo. Y tenemos aquí dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Por lo tanto, el seno del ángulo B entre 8 es igual al seno de 32 entre 5, es decir, seno de B entre 8, que sería el lado B, es igual a seno de 32 entre 5, que es el ángulo y el lado opuesto. Calculamos primero el seno de 32, que esto nos da .52991. Despejamos seno de B, es decir que seno de B es .52991 por 8 entre 5. Simplificamos esto en la calculadora y nos da .84787. Pero si necesitamos el ángulo B, tenemos que calcular seno inversa de .84787, lo cual nos da 57.98, que esto es el valor del ángulo B. Si ya tenemos el valor del ángulo B y el valor del ángulo A, que es 32, recordemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180, por lo tanto el ángulo C tiene que ser 90.02 para poder ahora calcular el valor del lado C. Utilizamos el mismo cociente de 5 sobre seno de 32 es igual a el lado C que queremos encontrar ahora entre seno de 90.02. Despejamos C, sería 5 por seno de 90.02 entre seno de 32 y eso nos da 9.4353. Los resultados ya organizados serían: el lado A es 5, el B es 8, el C es 9.43 que acabamos de encontrar, el ángulo A es 32, el ángulo B es 57.98 que lo encontramos de este lado y el ángulo C es 90.02 con el teorema de la suma de los ángulos internos es 180. En el siguiente ejemplo tenemos ahora el ángulo C, que es 84, el ángulo B, que es 29, y el lado B, que es 12.3. Sustituimos en el triangulito, y si tenemos el ángulo que es 84 y el ángulo B, que es 29, otra vez la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180, por lo tanto el ángulo A tiene que ser de 67 grados. Y nos sirve de esto para poder encontrar entonces el valor del lado C, es decir, el valor de este. Sería 12.3 entre seno de 29 es igual a C entre seno de 84, así como está acá. Despejamos el lado C y sería 12.3 por seno de 84 entre seno de 29. Simplificando en la calculadora obtenemos 25.2317. Mismo caso para el valor de A. Utilizamos la razón anterior, solo que va a ser ahora A entre seno de 67 porque sería su ángulo opuesto. Despejamos el lado A y tendríamos 12.3 por seno de 67 entre seno de 29, lo cual nos da 23.3539. Los resultados ya organizados serían 25.3 para el lado A, 12.3 para B, 25.2 para el lado C, mientras que los ángulos serían 67, 29 y 84 respectivamente. Pasamos ahora a la ley de cosenos, que dice: el cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes
menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. Traducción: si tenemos ahora otra vez el triángulo de la ley de senos y queremos encontrar la magnitud de este cateto de este lado, tendríamos que usar esta formulita. El lado A al cuadrado es igual a lado B al cuadrado más lado C al cuadrado menos 2bc coseno de A. Y la importancia o la relevancia de esto es que si tenemos aquí el lado A, aquí vamos a tener los otros dos lados y aquí vamos a tener el ángulo A. Si aquí tenemos el lado B, aquí vamos a tener los otros dos lados y aquí coseno del ángulo B. Y si aquí tenemos el lado C, aquí vamos a tener los otros dos lados y aquí tendríamos el ángulo C. ¿Cuándo se recomienda utilizar ley de cosenos? Número 1, se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Y número 2, se conocen los tres lados. Vamos a dar un ejemplo de cada uno de ellos. En el primero tenemos el lado B, que es 45, el ángulo A, que es 35, y el lado C, que es 75, es decir, dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Sustituimos en la formulita, nos quedaría A cuadrado es igual a 45 al cuadrado más 75 al cuadrado menos 2 por 45 por 75 coseno de 35, es decir, si queremos encontrar el valor del lado A. 45 al cuadrado nos da 2025, 75 al cuadrado nos da 5625 y 2 por 45 por 75 por coseno de 35 en una calculadora nos da 5529.27, Haciendo esta suma y esta resta tendríamos 2120.723701 y para calcular A simple y sencillamente sacamos la raíz cuadrada de este para obtener 46.05. Para calcular el valor del ángulo C, notamos que la variable ahora está dentro de este ángulo, que es coseno del ángulo C. Tendríamos 75 al cuadrado, porque es el lado C. 45 al cuadrado más 46.05, que es lo que acabamos de encontrar hace rato, al cuadrado menos 2 por 45 por 46.05, coseno del ángulo C. 75 al cuadrado da 5625, 45 al cuadrado más 46.05 al cuadrado da 4145.6025 y 2 por 45 por 46.05 da 4144.5 coseno de C. Pasamos el 4145.6025 al lado izquierdo y dividimos luego entre menos 4144.5 para despejar coseno de C y nos daría menos 0.356954. Es importante aquí primero hacer esta resta y luego la división con este de acá, porque recordemos que estos dos se están multiplicando. Para calcular el valor del ángulo C tenemos que calcular coseno inversa de esta y nos da 110.91. Eso significa que el ángulo es de aproximadamente 111 grados. Y tenemos aquí el valor del lado A, lado B y lado C respectivamente, y ángulo A, ángulo B y ángulo C. En el siguiente ejemplo tenemos ahora el lado A, el lado B y el lado C, es decir, los tres lados. Desconocemos el valor de los ángulos, que es lo que vamos a encontrar. Para calcular el valor del ángulo A, acordémonos en el ejemplo anterior que la variable estaba acá, así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Lado A, lado B y lado C. Este 15 al cuadrado da 225, 12 al cuadrado más 20 al cuadrado da 544 y 2 por 12 por 20 da 480 coseno de A. El 544 lo pasamos al lado izquierdo con una resta, nos va a dar un valor y ese valor lo dividimos entre menos 480 y eso nos da 0.664583, que ese es el coseno del ángulo A. Pero para obtener el ángulo A calculamos coseno inversa de esto y tenemos 48.349, es decir, 48.4 grados. Hacemos lo mismo, pero ahora para calcular el valor del ángulo C, es decir, lado C, lado A, lado B, variable en el ángulo C aquí, mismo caso, 20 al cuadrado 400, 2 al cuadrado más 15 al cuadrado son 369, 2 por 12 por 15 son 360 y otra vez coseno de C, esto al lado izquierdo como una resta y esto al lado izquierdo como una división con todo y el signo menos, para obtener menos 0.08611 coseno de C, coseno inversa de este,
para obtener el ángulo C, que es 94.9399, es decir, aproximadamente 95 grados. Y los resultados obtenemos del lado derecho, lado A, lado B y lado C, que ya lo conocíamos, y ángulo A y ángulo C, que es 95 y 48.4, y la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180, por lo tanto el ángulo B tiene que ser de 36.6. Pero, ¿cómo resolver problemas de aplicación con estas leyes? Síguenos en el próximo video, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Gracias.